De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Gloria al Señor. Siéntese, hermano. Y yo quiero que usted repita conmigo: embajadores del reino de Dios. Una vez más, repítalo. Denle un aplauso fuerte al Señor. Embajadores del reino de Dios. De eso quiero hablarle en estos minutos. Se hace difícil poder describir cualquier asunto espiritual con palabras humanas, ya que lo espiritual es superior a lo natural. Y cada ejemplo, cada palabra, cada ocasión que se utiliza en la Biblia para poder describir lo que representa lo espiritual, es una tarea difícil para el escritor, para el predicador, para aquel que está enseñando. Por eso usted va a encontrar muchos ejemplos donde la Biblia utiliza para que la iglesia entienda su ministerio, su tarea, su función aquí en la tierra. Desde hijo, porque todos debemos recordar que aquellos que le recibieron, que le dio el derecho de ser llamado hijo. El título más importante que un cristiano puede recibir de parte de Dios es el ser hijo. Algunos se engrandecen cuando le llaman apóstoles, cuando le llaman pastores, cuando le llaman profeta, cuando le llaman maestro, cuando le llaman evangelista. Y todo eso es bueno porque cada uno de esos títulos habla de una tarea ministerial. Pero el título más importante que cualquier ser humano puede recibir aquí en la tierra es ser hijo de Dios. Es ser su pueblo. Es ser parte de Él. Y cuando nosotros empezamos a estudiar cada uno de estos títulos que revela la tarea ministerial de cualquier individuo, nos damos cuenta que todos tienen un propósito: agradar a aquel que nos llamó. El reino de Dios, y cuando se utiliza el término reino, se está haciendo referencia a un gobierno, a una nacionalidad, a un país. El término reino está haciendo referencia a que ya no somos gobernados por nuestros propios deseos, sino que somos gobernados por lo que Él nos ha dicho. Así que cuando antes de nosotros venir a Cristo, pertenecíamos a un reino. Este era el reino de las tinieblas. ¿Y cuál era la particularidad de este reino? Que nos dejaba hacer lo que nos diera la gana. ¿Sí o no? No importa lo que tú quisieras hacer, ese reino nos daba licencia de nosotros hacer lo que consideráramos. Ahora que cambiamos de reino y del reino de las tinieblas fuimos llamados al reino de la luz admirable de Cristo, ahora en este reino nos sometemos a un rey que nos gobierna, y este es Cristo. ¿Alguien pertenece a ese reino en este lugar? El reino de los cielos sufre violencia. Usted lo ha leído, hermano. Y solo los valientes, ¿qué, hermano? El reino de Dios se ve amenazado continuamente por las diferentes persecuciones que existen contra los que pertenecen a tal reino. El servir a Dios no es fácil. El pertenecer al reino de Dios no es sencillo,
Porque usted tiene que abandonar sus propios deseos para poder agradar a aquel que le está gobernando. En otra ocasión le he mencionado que un reino es diferente a una democracia. Porque en un reino todo está sujeto a la voluntad del rey. No se consensa, no se busca aprobación, no se concilia con nadie. La voluntad del rey es un decreto establecido y lo que él dijo se cumple por encima de lo que yo pienso sobre lo que él dijo. Eso es muy importante porque al nosotros pertenecer a una democracia, creemos que en el reino de Cristo se consensa, se hace votaciones. A ver, no. En el reino de Dios todo está sujeto a la voluntad del rey. Cuando usted domina el concepto de reino, entonces puede dominar los distintos personajes que aparecen dentro del reino. Aparte de los súbditos, que son los que pertenecen a él, se encuentran los embajadores. Y aquellos embajadores son utilizados cuando el rey quiere generar algún grado de influencia en otro territorio. No sé si va conmigo, hermano. Cuando el rey quiere influenciar aquel espacio, utiliza sus embajadores para empezar a influenciar aquellos espacios. Así que cuando Dios otorga el título de embajador, es porque hay alguna área aquí que necesita de la influencia de un hombre o de una mujer de reino. ¿Habrá hombres o mujeres de reino aquí, hermano? ¿Y qué es un embajador? Es un enviado oficial que representa a un soberano y proporciona un vínculo entre el país que le recibe y el reino que le ha enviado. En pocas palabras, un embajador es un país móvil dentro de una persona. Se lo voy a volver a repetir, hermano. Un embajador es un país móvil dentro de una persona, para que donde tú veas esa persona, sepa que ese país está representado en esa persona. ¿Alguien está entendiendo lo que significa ser embajador del reino de Dios? Es que podemos convertirnos en la nación de Dios aquí en la tierra. Es que podemos convertirnos en ser parte de Dios donde quiera que estemos, ya sea en el trabajo, en los estudios, en cualquier área de nuestras vidas. Cuando sabemos y recibimos y asumimos el ser embajador de Dios en aquel espacio, llegó la nación de Dios. Está Dios presente a través de nuestras vidas. Así que usted y yo somos embajadores del reino. ¿Le gustaría ser embajador del reino, hermano? Vamos a ver lo que implica. Cada embajador es seleccionado por el rey. ¿Por quién es seleccionado, hermano? En este país hay muchos extranjeros y ellos pueden autocalificarse bajo el título que consideren. Pero esto no lo hace ser eso porque lo dijo, sino que hay una autoridad delegada por el rey o por el presidente para que aquella persona le represente en aquel territorio. Así que en la iglesia van a aparecer muchos asumiendo muchos títulos, ¿sí, hermano? Y arranca un sinnúmero de gente diciéndose que es y lo que no es, y empezando a decir yo soy embajador, y diciendo yo soy esto y yo soy aquello. Pero esas funciones no nos las autodesignamos, sino que es el rey que designa, porque cuando él lo hace, delega autoridad, delega poder, delega recursos y todo el gobierno le respalda. Así que un embajador es un título que delega el rey y que él respalda. ¿Le gustaría ser embajador?
Él tiene que delegarlo. Usted puede decir a partir de hoy: yo soy embajador de Cristo. Y eso no lo hace embajador. Lo va a hacer la autoridad del Rey que reposa sobre nosotros. Por eso usted va a ver gente que cuenta con el respaldo de Dios. Por eso usted va a ver gente que Dios le apoya cuando hace algo. ¿Por qué? Porque Él está representando a Dios en ese lugar donde está. Por eso, hermano, hay personas que aunque tú no le caes bien, que aunque tal vez tú no eres de su mucho agrado, aunque tal vez tú y él no se llevan tan bien, tienes que reconocer que sobre ti hay una gracia especial, que sobre ti hay algo diferente a los demás, y que gústele o no le guste, a ti hay que recibirte en ese espacio, porque la gracia de Dios está sobre ti. Cada embajador del reino cuenta con Dios donde quiera que va, donde entra, donde sale, donde llegue. El reino se encarga de promocionarlo. Hombres y mujeres del reino. Así que el embajador no es votado por la gente en la urna, ¿sí o no? ¿Lo designa quién? Lo designa el rey o el presidente, porque él le va a representar. Tiene que ser una gente de confianza. Tiene que ser una gente que realmente asuma lo que esa nación es en ese país extranjero. Usted sabía que usted y yo somos advenedizos aquí en la tierra, ¿sí o no? Usted lo ha leído, hermano, que somos peregrinos y extranjeros, ¿sí o no? Usted lo ha leído, hermano. Mientras estemos en la tierra, tenemos la tarea de convertirnos en un embajador. Por eso Jesús oró en Juan 17: no los saques del mundo. Porque Jesús estaba interesado de que le representemos aquí en la tierra. Usted puede estar en el mismo espacio donde está otra persona y demostrar que usted es diferente. Usted es un representante legal del cielo aquí en la tierra. ¿Usted se acuerda la oración del Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad. ¿Cómo se hace dónde? La tarea nuestra es traer el cielo a la tierra. Que la gente vea a un hombre o a una mujer hacer las cosas distintas, con tanto valor, con tanta santidad, con tanta elegancia, que tengan que reconocer que cuando un hombre o una mujer de Dios la hace, tiene un toque distinto. Yo no sé si me estoy dando a entender, hermano. Este embajador que es designado por el rey está comprometido con los intereses del reino. Él no está ahí para debatir las leyes de ese país. Él no está ahí para empezar a discutir con los ciudadanos de ese país sobre sus leyes, sobre su manera. No. Él está ahí para defender su ley, para defender su país, para representar su país. El problema nuestro, hermano, es que agredemos a los demás en vez de mostrarle a los demás lo que sucede en nuestro país. Entramos en un conflicto donde queremos humillar, avergonzar a los otros porque no es como nosotros. Y no es nuestra tarea. Nuestra tarea es influenciar a los demás defendiendo nuestra nación. Yo soy ciudadano de Dios. Y el problema que existe en la mayoría de personas religiosas es que por defender sus leyes, su país, su nación, que es el reino de Dios, empiezan a agredir las demás. Y nuestro trabajo no es agredir las demás, sino influenciar a la gente con lo que sucede en la nuestra. El apóstol Pablo
dirigiendo su carta a una comunidad griega, y quiero detenerme aquí porque es necesario que le explique esto. Toda la potencia en el Antiguo y Nuevo Testamento que ocupaban las distintas naciones tenían un modelo de poder ocuparlo y de poder llevarlo como esclavo. La tarea de cada potencia, desde Egipto, Babilonia, y cada una de ellas era tomar las naciones, llevarse los talentos que habían en las naciones y colocarlo en posiciones públicas y tomar a los demás como esclavo de ellos. Esa era la práctica común en la antigüedad. Te tomo como nación, tomo a todos como esclavos, y lo que me son útiles en mi gobierno lo voy utilizando y le voy asignando distintas funciones. Ese era el modelo. Roma, cuando entra en escenario como potencia, tiene un modelo muy distinto. Y es que no decide llevarse a nadie del país. Incluso las demás naciones afectaban los países, lo quemaban, le desbarataban todo lo que ellos tenían como nación y la destruían completa. Pero Roma no usaba esa estrategia. Roma se quedaba con ese territorio y enviaba a un embajador. Y dejaba que el embajador representara al rey en ese terreno. Y le mandaba recursos, le mandaba toda la posición y dejaba que la nación funcionara como nación y que se mantuviera pagándole impuestos. Yo no sé si usted va conmigo, hermano. La estrategia romana era influenciar ese espacio con lo que ellos eran. Y al final usted tenía una nación que solo era nombre, pero todo lo que sucedía ahí era tradición romana. ¿Usted sabe por qué, hermano? Porque los embajadores tienen la misión de influenciar las personas a tal punto donde la persona se sienta que está en esa nación. Nosotros tenemos que provocar aquí en esta congregación que la gente sienta el cielo aquí, hermano. Que la adoración, que el ambiente sea tan poderoso que usted piense que llegó a ese ambiente celestial. Habrá alguien del reino que pueda generar y provocar que ocurra eso en el ambiente. Así que las naciones que eran ocupadas por los romanos, a través de la persona del embajador, podían hacer que un pequeño Roma estuviera en ese espacio. Y así fue creciendo, hermano. Y por eso el apóstol Pablo, cuando quiere explicar nuestra tarea como iglesia, se acuerda de un ejemplo y dice: somos embajadores. Porque al analizar la posición de los embajadores, nos damos cuenta que tienen una tarea y una misión extraordinaria. Físicamente, un embajador es una nación móvil que camina. Escuche, cuando un ciudadano de cualquier país, le va a gustar esto, cuando un ciudadano de cualquier país tiene un conflicto, un problema, una dificultad, y sucede, eso se conoce como un conflicto internacional. A un extranjero le pasó esto a un extranjero, un conflicto internacional. Pero si el embajador, escuche, si el embajador tiene el mismo conflicto, esto se conoce como un conflicto diplomático, donde ahora ambas naciones tienen problema. Cuando usted ataca a cualquier ciudadano de ese país, es un conflicto internacional que a veces tiene que involucrarse el embajador si quiere una respuesta sobre ese ciudadano. Pero si el problema le pasa al embajador, hay un problema diplomático con esa nación. ¿Usted sabe por qué? Porque la nación irá en defensa de su diplomático en ese país. Yo quiero darle las buenas nuevas a usted, que cuando usted se convierte en rey, en embajador del reino de Dios, cuando alguien tiene un conflicto con usted, cuando alguien tiene un problema con usted, de inmediato su nación está bajo su defensa. Su nación aparece para demostrarle: ese diplomático tiene quien lo defienda. Así que el reino de Dios actúa
conforme a los embajadores que le tocan. Así que, hermano, hay embajadores que cuando usted se mete con ellos, el país aparece para defenderlo. Y ahora están en reuniones las demás naciones para que no se arme una guerra, porque hay un conflicto diplomático y no se tocaron 12, 15, 20 personas, se tocó una. Porque el embajador es el país en esa nación. El embajador representa ese país en aquel lugar donde se encuentra. Y cuando usted tocó a ese embajador, el país viene a defenderlo. Yo no sé a usted, hermano, pero a mí Dios me defiende. Así que si alguien de alguna forma le ha intentado a usted afectarle, creyendo que usted no tenía quien le representara, pues se equivocó, hermano. Porque somos embajadores de Cristo aquí en la tierra y Cristo aparece para defendernos. Escuche otro, hermano. Mientras el embajador esté en ese país, ese embajador debe de ser sostenido por su gobierno. Lo que va a comer, lo que va a beber, lo que va a vestir, donde va a vivir, todo tiene que encargarse el gobierno que lo envió. Eso no pasa con los ministros, hermano. Los ministros tienen salario y algunos beneficios, pero un embajador es superior en torno a esos ingresos, porque los ingresos son todo, los gastos, son todo asumido por el gobierno que lo envía. Yo pensaba, hermano, que usted estaba conmigo, hermano. Así que cuando uno representa a Cristo aquí en la tierra como embajador, el gobierno celestial, el reino de Dios tiene que encargarse. Ahora usted entiende lo que dijo Jesús en Mateo capítulo 6, Mateo capítulo 7. Que no te preocupes por lo que vas a vestir, por lo que vas a comer, por lo que vas a beber, porque el reino de Dios tiene la obligación de proveerte todo lo que tú necesitas. Por eso dice la Biblia, buscad primeramente, ¿qué, hermano? Y todas las cosas vendrán como... Dios está preparado para proveer todo lo que necesitamos. Cuando usted es una persona de reino, un embajador de reino, no se levanta preocupado si hay para la comida, o si hay para el vestido, o si hay para la bebida, porque usted sabe que la nación tiene que encargarse de eso. Por eso Jesús insistió, no se preocupen por eso, porque el reino de Dios tiene la obligación de proveer todas las cosas. Preocúpense por buscar el reino de Dios y su justicia, que todo va a venir por añadidura, hermano. Todo vendrá, hermano, todo vendrá, porque a sus embajadores Él se encarga de proveerle. ¿Habrá algún embajador de Cristo aquí, hermano? Un embajador nunca habla desde su propia persona. Un embajador habla a nombre de su nación. Por eso no da declaraciones con muchas frecuencias, porque cuando la da está hablando el país en la persona de él. Escuche, hermano. El problema de nosotros como embajadores es que opinamos demasiado, hermano. Como embajadores de Cristo hablamos de todas las cosas, hermano. Y ya la nación no sabe si apoyarnos o no. Ya la nación no sabe si destituirnos o no. Porque este hombre opina de todo. Este hombre de todo se mete. Y ese hombre está en cualquier espacio, en cualquier lugar. Cuando usted decide asumir la posición de embajador del reino aquí en la tierra, usted cuida sus palabras. Porque su palabra representa un país que le llamó en tierra extranjera. Cuando usted habla, los
los demonios tiemblan. Cuando usted habla, las enfermedades le escuchan. Cuando usted habla, el problema tiene que escucharle, porque está hablando alguien del reino. Habrá embajadores del reino aquí, hermano. Yo soy un embajador del reino. Por eso Jesús no le dejó ningún recurso a ningún embajador, sino que le dejó su nombre. Porque el nombre era suficiente. Porque en el nombre de Cristo es suficiente para que el reino contrario entienda que esa persona está representando a Cristo en ese espacio. Por eso usted no necesita una cuenta con grandes dígitos. Usted no necesita una despensa que parezca un almacén. Usted necesita un nombre. Solo un nombre. Usted no necesita tener un lugar donde tenga muchos vehículos, un dealer, no. Usted no necesita tener muchas propiedades para decir que usted es un hombre del reino, no. Usted necesita un nombre, porque en el nombre de Cristo toda rodilla se doblará. En el nombre de Cristo todas las cosas se vuelven posibles. En el nombre de Cristo las cosas tienen que obedecer. Y es tiempo de que el embajador de Cristo aquí en la tierra empiece a usar su nombre. Hemos estado hablando en nuestra propia persona. Hemos estado hablando bajo nuestra propia autoridad. Hemos estado hablando bajo nuestro propio parecer. Pero yo siento en el Señor que hay que cambiar como embajador nuestra forma de hablar, que cuando hablemos en nombre de Cristo, que cuando hablemos utilicemos su nombre para que el reino contrario reconozca que alguien está representando a Cristo aquí en la tierra. ¿Y usted qué pensaba, que el representante de Cristo era el Papa? Siga ahí, hermano, siga ahí. Usted y yo somos los embajadores de Cristo. Lo que necesitamos es empezarnos a comportar. Usted sabe que tiene que cuidar un diplomático. Tiene que cuidar su imagen. Tiene que saber los sitios donde frecuencia. Porque si le graban un video a un embajador en un teteo, bailando, hermano, quitándose todo, y el embajador apareció, es probable que su nación le quite, hermano, la etiqueta, le quite la acreditación, se la quite y diga: no, ese no me puede representar. Así que usted y yo somos los responsables de conservar la etiqueta o de que nos quiten la etiqueta. Si te comportas como hijo de Dios, el reino de Dios se va a defender en todos los lugares. El reino de Dios va a aparecer en tu casa, va a aparecer en tu familia, va a aparecer en tu trabajo, va a aparecer donde quiera que te mueve, porque el reino de Dios sufre violencia, pero solo los valientes pueden arrebatarlo. Alguien aplauda su grandeza en esta hora. Yo no sé usted, hermano, pero hombres y mujeres del reino deben de representar a Cristo aquí en la tierra. Póngase de pie, hermano. Si eres un embajador del reino de Dios, debes comportarte como tal. Debes de saber que eres una nación caminante. Yo necesito que a partir de hoy, cuando la gente lo vea a usted, tengan que decir: ahí va alguien de Dios. Ahí va alguien de Dios. Ahí va un embajador. Representa a Dios. Pero así, hermano, como la gente lo dice, el gobierno de Dios nos respalda. Y por eso un embajador, escuche esto, puede sentirse en la comodidad de firmar acuerdo. Puede sentirse en la comodidad de ofrecer muchos ayuda por parte de su gobierno.
Porque él sabe que el gobierno le va a respaldar. Asuma esto hoy en el nombre de Jesús. El reino de Dios le va a respaldar. Te va a respaldar. No estás solo en eso. No estás sola en eso. Te va a respaldar. Los recursos vendrán del reino. Lo necesario vendrán del reino. Lo que necesita ser un embajador de él. Usted sabe escúcheme. Usted sabe los extranjeros que hay ilegales en las naciones. ¿Y usted cree que el país se siente contento con representar a una persona en ese estado, en ese lugar? No, hermano. Le avergüenza. No sé si está conmigo, hermano. Le avergüenza. ¿Usted sabe quién le enorgullece a esa nación? Su embajador. Llegó mi embajador. Así dice Dios cuando tú entras a un lugar. Así dice Dios cuando tú llegas a un sitio. Así dice Dios cuando tú llegas a un lugar. Llegó mi embajador. Tú vas a ver lo que sucede en ese espacio desde que mi embajador entra. Tú vas a ver lo que pasa cuando mi embajador está en este lugar. Porque el embajador de Dios cuenta con Dios en lo que hace. Cierre sus ojos, por favor. Jesús murió en la cruz del Calvario para reconciliarnos con Dios. Y al lograr reconciliarnos con Dios, nos confió el mensaje de la reconciliación. Estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero le plació a Cristo reconciliarnos consigo mismo en la cruz del Calvario, para que a raíz de que somos reconciliados asumamos un mensaje, y ese mensaje de la reconciliación, y poder decirle a la gente: como Dios me recibió, a ti también te puede recibir. Como a mí me abrió la puerta, a ti también te puede abrir la puerta. Como a mí me perdonó, a ti también te puede perdonar. El ministerio de la reconciliación es el que se revela en la cruz del Calvario. Se nos confió un mensaje y se nos dijo: no solamente te asigné una tarea, llevar el mensaje, sino que te hice mi embajador. Te hice mi embajador. Así que tú no eres simplemente un obrero, ni eres simplemente una persona que realiza una tarea. Tú eres un embajador del reino de Dios. Cuando tú cantas, cuando tú danzas, cuando tú predicas, cuando tú oras, cuando tú te movilizas, es el embajador de Dios que se está movilizando. Y el reino de Dios dice: el embajador está en aquella zona, hay que respaldarle, hay que ir en su socorro. Escúcheme, si el país no quiere problema con el otro país, tiene que garantizarle la seguridad al embajador. Se lo voy a volver a repetir, hermano. Si el país no quiere problema con esa nación, tiene que garantizarle la seguridad, tiene que ponerle escolta, tiene que ponerle cualquier guardia cerca para evitar que a ese diplomático alguien le toque. Por eso dice la Biblia que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados y nada puede tocarnos sin que Dios te la orden. Así que no temáis, manada pequeña, que a vuestro Padre os ha ofrecido dar el reino de Dios aquí en la tierra. Escúcheme, hermano, porque cuando usted se monta en su vehículo, cuando usted camina en las calles,
Cuando usted está en algún lugar, usted cree que el diablo no quiere matarlo. Usted cree que el diablo no quiere terminar con su vida. Usted cree que el diablo no quisiera destruirlo. Desde el momento que usted prende el vehículo, él quisiera que usted prendiera como una bomba y ahí mismo explotara. Pero usted sabe qué, no te puede pasar nada, porque él sabe que si se mete contigo, se mete con el reino que tú perteneces. Y por eso, en vez de matarte, tiene que protegerte. Si eres embajador, sí. Ahora, si no lo eres, hermano, cómprate un chaleco antibala, hermano. Si tú no eres embajador, cómprate un chaleco antibala, porque todo puede pasar. Pero el embajador de Cristo aquí en la tierra, Dios lo defiende. Dios lo defiende. Dios lo defiende donde quiera que está. Levante su mano al cielo, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte que todo el que está aquí en este lugar reciba de ti una vez más. Que ese llamado hecho en la cruz del Calvario a ser embajador tuyo, nosotros podamos asumirlo. Que tú no te sientas avergonzado de mí, que te represento aquí en la tierra, sino que te sientas orgulloso, que te sientas satisfecho de que esa mujer, ese hombre, lleva algo de Dios dentro de él. Por eso ahora en el nombre de Jesús, yo vengo a orar para que ese toque del reino empiece a suceder donde quiera que tú te muevas, en tu negocio, en tu trabajo, en donde quiera que tú te muevas. El toque de Dios se encuentra en cada área, en cada cosa que haga, y aunque aparezcan otros similares, tengan que reconocer, esa mujer la representa el reino, esa mujer tiene algo de Dios en todo lo que hace. Yo necesito las voces, necesito concluir esta parte de la palabra. El reino de Dios es el regalo más importante que hemos recibido. A vuestro Padre os ha placido dar el reino de Dios. Lo mejor que Dios te puede dar no es una casa. Lo mejor que Dios te puede dar no es un vehículo. Lo mejor que Dios te puede dar no es un trabajo. Lo mejor que Dios te puede dar no es un negocio. Lo mejor que Dios te puede dar es el reino de Dios. Porque el que tiene el reino de Dios, todas las cosas vendrán por añadidura. Yo siento que hay embajadores que necesitan representar a Cristo aquí en la tierra. Pastor, ¿y cómo eso? En tu trabajo tú tienes que representar a Dios ahí. Tú eres el embajador del cielo ahí. En esa oficina tú eres el embajador del cielo ahí. En ese espacio tú eres el embajador del reino. En ese hospital, en ese lugar donde tú llegas, tú eres el embajador de Dios ahí. Si Dios tiene que hacer algo, lo hará a través de ti. Lo hará a través de ti. Escuche. El primero en enterarse cuando el gobierno extranjero o el gobierno va a hacer algo en ese país es su embajador. El embajador no se entera por otros lo que va a hacer su país. Incluso si el presidente de aquel país viene, el embajador tiene que recibirle. ¡Ay, hermano! Yo pensaba que usted estaba entendiendo esto. Es que si Dios va a hacer algo en tu familia, te va a usar a ti. Si Dios va a hacer algo en tu casa, te va a usar a ti. Si Dios va a hacer algo ahí, te va a usar a ti. No va a suceder nada en tu familia. No va a suceder nada en tu trabajo. No va a suceder nada por donde vive que antes Dios no te lo diga. Y si lo hizo y no te lo dijo,
te tengo mala noticia. Tú no eres su embajador en ese espacio. Si sucedió algo y no te consultó, es porque tú no eres su embajador. Porque a sus embajadores Él le habla y le pregunta: voy para allá mañana. Ay, hermano, voy para allá, voy a hacer algo, me moveré en ese sitio. Y dará fe y testimonio a su embajador de lo que hará en ese lugar. Lo que Dios va a hacer en tu familia, lo hará a través de ti. Tú eres su embajador en ese apellido. Tú eres el embajador en esa familia. Tú eres el embajador en esa comunidad. Prepárate, porque Dios te va a hablar. Cierre sus ojos, levante su mano al cielo.